En primer lugar quiero agradecer a Hugo por la disponibilidad que ha tenido con nosotros para organizar esta charla. Profesor de Derecho Administrativo, doctor en Derecho y vocal de la Cámara de Contencioso Administrativo en la sede de Paraná. También profesor de Administrativo, que hoy nos va a hablar de responsabilidad del Estado. Bueno, Hugo, cuando quieras arrancar, muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias Nico y bueno, a los integrantes del Centro de Estudiantes. La verdad me parece una iniciativa muy buena. En todos los años que estoy en la universidad, yo estoy en la cátedra, primero empecé como siendo asistente, luego como adjunto y bueno, quedé como a cargo de la cátedra. Ahora pedí una licencia, pero jamás hubo una actividad de este tipo que yo haya tenido noticias, o por lo menos que en administrativo haya sido realizada. Así que bueno, celebro esta idea y bueno, me da mucha satisfacción que la UCA tenga un centro de estudiantes activo. Bueno, también por supuesto con Nico hemos charlado muchas veces sobre estos temas de las organizaciones de estos eventos y les aseguro que como tantas cosas en la vida parecen sencillas y fáciles, en realidad cuando uno se dedica a hacer estas actividades se da cuenta de lo complejo que es organizar algo. Parece fácil, pero no es fácil para nada. Así que también otro mérito que tiene este centro de estudiantes, ¿no? Bueno, concretamente, ¿cuál es mi idea? Como es tan variada el auditorio, voy a hablar un poco qué es y qué no es responsabilidad del Estado, de lo que me voy a referir, para que ustedes sepan de qué se trata y no confundirnos con otras cuestiones que suenan parecido, tan común en nuestra ciencia del derecho, ¿no? En segundo lugar, explicar un poco lo que es la regulación que hay actualmente en Entre Ríos sobre la ley de responsabilidad del Estado, justamente, que es la ley 10.636, y que tiene dos partes. Una parte, vamos a decir, de derecho sustancial y otra de tipo procesal, que es muy particular, diría yo, única en el mundo, por lo menos de lo que yo conozco, y que, bueno, es novedoso, y bueno, no soy yo quien pueda decir si es bueno o es malo, porque soy uno de los jueces involucrados, así que lo dirán otros, pero sí, tiene algunas particularidades que es bueno aclarar porque comenzó hace poco tiempo, el año pasado, recién va a cumplir un año y pico nomás, y bueno, y ahí, como siempre suceden las cosas nuevas, algunas confusiones que por ahí, para quienes no están como nosotros todo el día con esto, se tornan muy complejas. Bueno, ¿de qué no hablamos? Cuando hablamos de responsabilidad del Estado, bueno, no hablamos, por ejemplo, de lo que es la responsabilidad política. Tomando como ejemplo este tema que tanto nos involucra a todos, que es el COVID y la pandemia y las normas que se han dictado, si algún gobernante, como por ejemplo podría ser desde acá, viéndolo a la distancia, Bolsonaro, que no ha querido hacer ningún tipo de acciones tan, vamos a decir, agresivas, vamos a llamarlo así, como se tomó en la Argentina, de alguna manera el electorado no le da la confianza en las próximas elecciones y pierde, o por qué no, si se le realiza algún tipo de juicio político por no haber tomado las medidas aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y hasta los propios ministros que han tenido, eso es responsabilidad política. De eso no vamos a hablar. Tampoco de otra responsabilidad que les toca a los funcionarios y que en estos tiempos está muy, muy encendido, es la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Es decir, los funcionarios públicos pueden cometer actos de corrupción, por ejemplo, que son penados por el derecho penal, valga la redundancia, como también pueden realizar daños no por una cuestión de corrupción, sino también, por ejemplo, lo que es un abandono de persona. Volvamos al ejemplo de la pandemia. Si un médico, por ejemplo, se niega a atender a alguien porque tiene esta enfermedad, lo discrimina de alguna manera, podría llegar a tener también responsabilidad penal, pero por un delito penal, ¿no es cierto? Tampoco vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el Estado actúa en el campo del derecho civil o del derecho privado en general.
Es decir, si el Estado, por ejemplo, tiene una cuenta corrientes en algún banco y de alguna manera se genera un inconveniente que trae consecuencias jurídicas para una persona y se le atribuye al Estado responsabilidad, en este caso es derecho privado, no se aplica la ley a la que me voy a referir. ¿Qué es entonces la ley y la responsabilidad patrimonial del Estado, como le dicen en España? O nosotros acá directamente le decimos responsabilidad del Estado a secas. Y sí, es cuando el Estado causa daños en los particulares que no tienen el deber jurídico de soportarlo, ¿no? Daños ilícitos, ¿no? Y cuando hablamos de daños ilícitos, ahí viene la primera clasificación que se hace, que es daños por actividad ilícita y daños por actividad lícita. Es decir, la ilícita sería cuando el Estado vulnera el derecho de una persona, dañándola por ni más ni menos incumplir con el principio del alterum non ladere, es decir, que nadie está, vamos a decir, tiene derecho a soportar que lo dañen patrimonialmente, ¿no? Es un principio que viene del derecho romano, que, aunque incluso no estuviera escrito, generaría responsabilidad. ¿No? Es un principio jurídico general. Por lo tanto, ese caso, que es el ejemplo, y sigamos con los ejemplos para que hablemos más claro, si, por ejemplo, un patrullero que va solamente por la calle sin más que controlar y despacio, por ejemplo, pasa sin querer, no porque persiga a nadie, ni con las balizas encendidas, este, choca un auto por imprudencia nomás, eso es efectivamente responsabilidad patrimonial del Estado porque cometió un ilícito, un daño ilícito, ¿no? Y debe responder. También cuando, por ejemplo, en un contrato administrativo, el Estado, por cuestiones, vamos a decir, cualquier tipo de cuestión, pueden ser políticas, falta de dinero o por mal consejo de sus técnicos, rescinde un contrato y lo hace de una manera abrupta, intempestiva, contraria a derecho, bueno, tendrá que responder en el área contractual por los daños ocasionados, ¿no es cierto? En cambio, la otra actividad, la otra área grande, vamos a decir que en la cual se separa, es lo que se llama la responsabilidad por actividad lícita. Es decir, acá el Estado genera daños, pero actuando en búsqueda del bien común. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Bueno, volvamos siempre a lo de la pandemia, porque me parece que la pandemia facilita los ejemplos en el derecho administrativo, porque es cuando más poder tiene el Estado de restricción, lamentablemente, de los derechos de las personas. Entonces, si por ejemplo, a consecuencia de esta cuarentena, que solamente quedaron abiertos los comercios que expendían alimentos, las farmacias, es decir, los que son más esenciales, y los demás tuvieron que cerrar, si corresponde o no que el Estado los indemnice a estas actividades que han debido cerrar por una disposición del Estado. Entonces ahí entran a jugar otras consideraciones, porque en realidad ustedes podrían decir, pero ¿cómo? Si hay que indemnizarlo a todos, el Estado se funde más, en todo caso, porque ya está muy fundido, ¿no? Pero bueno, entonces es otra forma de razonarlo, ¿no? Esas son las dos áreas importantes que tiene la responsabilidad patrimonial del Estado. En Argentina se ha discutido muchísimo, muy virulentamente, incluso ustedes, quienes han ya rendido daños, verán que tiene el derecho civil lo enfoca desde un ángulo, como una cuestión de derecho privado, y nosotros los que estamos en administrativo, lo enfocamos desde otro ángulo, ¿no? Hay discusiones, hay muchas cuestiones teóricas. Lo cierto y concreto que para decir una evolución muy de esta área, vamos a decir, muy sintética, el Estado responde por sus daños solamente porque el derecho público fue avanzando en tal sentido. Porque antes el Estado no respondía, a nadie se le ocurriría ir a pedirle al rey que un súbdito lo indemnice porque pasó el ejército y no sé, le llevó un par de ovejas. Es decir, no se ocurría, no había esa concepción del Estado como una persona jurídica de derecho público.
Por eso, en el siglo XIX, ¿cómo se empezó a gestar esto? Porque yo les digo, siempre que hay una situación de injusticia, de alguna manera siempre el Estado se las ingenia, el derecho se las ingenia para que esa situación de injusticia cese, ¿no es cierto? Y de ahí es que empiezan a formularse teorías. Y lo primero que se hace es buscar los institutos que ya están creados y tratar de ver si se pueden aplicar o forzar su aplicación. Así siempre ha funcionado. Y así funciona. Entonces, cuando en un primer momento al Estado se le quería hacer juicio, se decía que regía, se denominaba la indemandabilidad del soberano, ¿no? Del soberano, eso es derecho continental europeo. En cambio, los americanos, los norteamericanos, los ingleses, tenían el principio de king can do no wrong, es decir, el rey no se equivoca. Entonces no había forma de poder hacerle juicio, ni siquiera se planteaba el derecho privado hacerle juicio al Estado. Por eso fue que cuando empezaron en Francia a hacerle juicios en sede civil al Estado por daños que padecían las personas cuando se prestaban malos servicios, los servicios públicos, fue que el Consejo de Estado francés, en primer lugar el Tribunal de Conflicto en realidad, fue el que dijo que este tipo de cuestiones de derecho administrativo y debía ser sometido a una determinado test de las personas de derecho privado. Lo que sucedió es que en Francia, que se acuñó esta teoría de la falta de servicio, como se llama, que es la que dice que el servicio público, cuando es mal prestado, prestado tardíamente o genera daños, o no se presta, el Estado debe responder. Esto que se generó en Francia, de alguna manera, en otros países como en Argentina y la mayoría de los países americanos, e incluso también en Europa, fueron tomando del derecho civil, que ya tenía la responsabilidad civil, valga la redundancia, los institutos y los fueron, es decir, aplicaban los criterios civilistas, pero de alguna manera incorporaban esto de la falta de servicio. Que la falta de servicio implica un factor de atribución de naturaleza objetivada. No es objetiva, como, bueno, es decir, la ley nuestra dice que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, es decir, estoy contradiciendo la ley, pero en realidad, cuando se habla de falta de servicio, no se dice que todos los daños que provoca el servicio público en un sentido muy amplio, ¿no? Son indemnizables por el Estado. No, no, no. Tiene que incumplir un deber de actuación. Por eso hay que indagar en las formas, en las prácticas, en los reglamentos, si ese daño debe ser resarcido o no. Entonces, objetiva no es la responsabilidad, porque la responsabilidad objetiva sería con solo verificar que es un funcionario público el que lo hizo, o el Estado a través de sus órganos, sería suficiente para responsabilizarlo. De todas formas, así se la denomina, que es objetiva y directa. ¿Por qué? Y porque empezó siendo subjetiva. Claro, es decir, el Estado respondía por sus funcionarios, algo parecido a lo que es en el derecho laboral, que los empleadores responden por los derechos de sus dependientes, ¿no es cierto? Pero eso fue cambiando a partir del principio del siglo XX por la teoría del órgano, que se llama una teoría que también aplicó el derecho privado, porque antiguamente las personas jurídicas no se podían responsabilizar. Entonces, las soluciones que empezó a dar el Consejo de Estado en 1873, el derecho civil por ese entonces todavía estaba con la teoría de Savigny de que las personas jurídicas actuaban con representantes, con mandatarios, y por lo tanto no eran responsables de los ilícitos, de los daños que ocasionaran sus empleados, o mejor, o sus dirigentes, en el caso de personas jurídicas, porque actuaban fuera de su mandato, fuera de su representación. Hacían cuestiones que no estaban permitidos desde el punto de vista de las asignaciones que hacía la persona jurídica. Por eso es que cuando se habla de esta rivalidad tonta que hay entre que si es derecho administrativo o derecho civil, porque realmente de verdad que es una discusión bastante tonta, se desconoce cómo fue evolucionando el instituto. Y aún así, para decir por qué digo que es tonta esta discusión entre derecho público y derecho privado, la mayoría de los países
que he tenido ocasión de investigar, europeos y americanos, tienen una regulación específica para la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Nosotros, en Argentina, como no había una ley de responsabilidad del Estado, se hacía lo que siempre hace el derecho administrativo, que es, como les decía hoy, tomar las instituciones del derecho civil y adaptarlas a las necesidades de un derecho bastante especial, ¿no es cierto? Pasó con los contratos administrativos son tomados, vamos a decir, como un parámetro de la teoría general de los contratos privados, pero bueno, ya tienen más de 150 años algunos, como el de obras públicas, por ejemplo, que nadie duda que eso es derecho público, ¿no es cierto? Por otro lado también, en el caso de las nulidades, por ejemplo, nosotros en Entre Ríos ni tampoco en Argentina hay un código de fondo de derecho administrativo. Por lo tanto, ¿de dónde sale? Bueno, sale justamente. Las nulidades, como le decía, a partir de un fallo de la Corte de principio del siglo pasado, Los Lagos, dijo que iba a aplicar analógicamente, es decir, con adaptaciones, el Código Civil, pero con algunas correcciones, ¿no? Que son muy importantes. Y así pasó también con la responsabilidad del Estado. Pero, para hacerlo corto, vamos a decir a esto, la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad ilícita, como las que le daba el ejemplo del patrullero que por negligencia chocan, no porque iban persiguiendo a un delincuente, ¿no es cierto?, y causan un daño, no tiene muchas diferencias con el derecho civil, no las tiene. La única diferencia importante que tiene es en lo que tiene que ver con el factor de atribución, que es, como le decía hoy, la falta de servicio. ¿Qué es el factor de atribución? El factor de atribución es aquello que hace que un determinado daño se lo pueda atribuir a quien nosotros consideramos responsable, ¿no es cierto? Es el lazo, ¿no es cierto? En este caso, la falta de servicio que no existe en el derecho privado, sí en el derecho administrativo, como les decía hoy, significa que un servicio público, este servicio público, les reitero, no tiene que ver necesariamente con el servicio público de electricidad o de provisión de energía eléctrica o de gas, sino cualquier actividad del Estado de prestación, como por ejemplo cuando brindan algún servicio de un registro público, que muchas veces dan informes erróneos, se generan daños y el Estado tiene que responder por ello. En esos casos, vamos a decir, se aplica este factor de atribución de la falta de servicio que en el derecho civil no existe. Por supuesto que tienen muchas particularidades que no los voy a taladrar la cabeza con cuáles son las diferencias, simplemente para dar un pantallazo. Mientras que lo que es la responsabilidad del Estado por actividad lícita, como les decía hoy a ustedes, esto que podría plantearse hoy en día, una vez que termine, y esperemos pronto, esto de la pandemia y las restricciones, todos aquellos que han sufrido grandes daños en sus patrimonios a causa de estas restricciones, tiene otra forma, otra lógica de pensar. Y justamente, cuando hay estas discusiones con el derecho privado, lo que nos preguntamos muchas veces los administrativistas es cómo podrían responsabilizar en el derecho privado a alguien que, actuando conforme a su fin, que es buscar el bien común, el bienestar general, provoca daños porque debe provocarlos. Porque el Estado no tiene la posibilidad de decir, ¿qué hago? ¿Hago algo o no hago algo? Es decir, no tiene libertad como nosotros. Siempre que nosotros hacemos una comparación entre competencia y capacidad, decimos, nosotros como seres individuales tenemos nuestros derechos humanos y si queremos ejercerlo, lo ejercemos. Si no queremos ejercerlo, no lo ejercemos. Si a nosotros nos están vulnerando nuestros derechos humanos y no accionamos, nadie va a accionar por nosotros. Digo, si estamos en pleno uso de facultades, somos mayores, somos capaces, porque son derechos, aún los humanos son derechos disponibles, uno lo puede ejercer o no. En cambio el Estado, en la búsqueda del bien común, tiene el deber de actuar. Es decir, las competencias estatales constituyen mandatos de actuación. Por lo tanto, si en virtud de esta actividad no se realizan, se genera responsabilidad. Concretamente, volvamos a la pandemia, ustedes van a decir que estoy traumado, sí, estoy traumado con la pandemia, o como muchos. En realidad, piensen ustedes, si no se adoptan medidas, dicen, no, acá nosotros, vamos a decir, en Colonia Avellaneda
no creemos que exista. Es toda una gran mentira que nos quieren hacer porque los que venden barbijo quieren llenarse de plata. Acá nosotros no hacemos nada. Bueno, ¿por qué no lo pueden disponer? Autonomía municipal, me podrán decir los municipalistas. Claro, se generan daños, empiezan a contagiarse la gente de coronavirus y esa persona va a tener que responder. Van a tener que responder sí o sí. Por eso es que el Estado no puede dejar de actuar en la búsqueda del bien común. Entonces, si en la búsqueda del bien común impone restricciones razonables, fundadas, actúa en el campo de lo lícito. Pero entonces ustedes miran, bueno, pero entonces nunca va a responder. Sí, sí, pero funciona con otra lógica, ¿no? Funciona hablando de lo que es el factor de atribución que se llama el sacrificio especial. Parte desde otro ángulo, de un ángulo que, y en la última vez que me refiero a los privatistas, el derecho privado no lo ve, no lo alcanza a mensurar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros partimos desde otro principio en esta área. Cuando hablamos de actividad ilícita del Estado, el caso del chofer que por descuido chocó un auto y tiene que responder, habíamos hablado del principio de el alterum non ladere, el principio de no dañar a los demás, ¿no es cierto? En cambio, en responsabilidad por actividad ilícita partimos de un principio totalmente distinto, que es el principio de las cargas públicas. Es decir, nosotros las cargas públicas significan sacrificios que nos impone la vida en común por el hecho de vivir junto a otras personas, ¿no es cierto? La igualdad de las personas, en este sentido, está dada porque tenemos que soportar determinadas cargas. Una de esas cargas son los impuestos. Es decir, los impuestos tenemos que pagar y, bueno, para que las cosas más o menos funcionen, ¿no es cierto? También otra de las cargas que tenemos que soportar son restricciones que tenemos habituales, como por ejemplo que nosotros no podemos andar en contramano, tenemos que andar conforme a lo que indica el sentido de las calles. Bueno, ahí se nos está coartando la libertad de andar como nosotros se nos antoja. Bueno, pero son restricciones razonables. O por ejemplo, otras restricciones a la propiedad privada menos exageradas, por ejemplo, si cerca de un aeropuerto se impide que hagan edificios de determinada altura, o que se instalen antenas, o cualquier cosa artificial que supere determinada altura, son restricciones a nuestros derechos, ¿no es cierto? Y eso está en aras de que, bueno, obviamente que no, los aviones, si pasan bajo, no se dañan, ¿no es cierto? Entonces, esto de las cargas públicas funciona de esa manera. Si a ustedes algún día los citan a declarar como testigos, ustedes saben que tienen el deber de ir. Y si ustedes tienen un negocio que lo atienden ustedes, tienen que cerrar ese negocio para ir. Tienen que pagarse el colectivo. Tienen que perder tiempo. Todo eso es daño patrimonial. Sin embargo, como son cargas generales que todos tenemos, no se debe responder. Pero cuando entra a funcionar, y ahí sí, la excepción que sería cuando se debe responder por actividad lícita, cuando se da un sacrificio especial. ¿Qué es un sacrificio especial? Bueno, un daño que es diferenciado del resto de los demás y que es grave. Entonces, por ejemplo, hay un caso en el cual los franceses son muy proteccionistas, ¿no?, de su industria. Y para fomentar la industria láctea, habían prohibido que unas determinadas cremas se hicieran con productos que no sean lácteos. Es decir, como eran de otro origen, lo que hacía una empresa llamada La Fleuret, era utilizar otros ingredientes, ¿no?, otra materia prima. Pero como los franceses querían proteger la industria láctea, decían, no, prohibimos esa actividad para que se sigan haciendo las cremas en base a la leche, ¿no es cierto?, a la leche de vaca. Bueno, entonces la única empresa damnificada por esta disposición en toda Francia era La Fleuret. Entonces, en ese caso se dijo, no, bueno, está bien que hagamos esto por el bien común, pero a esta empresa le estamos dando un daño diferenciado que no se lo hicieron por perjudicarla, sino para beneficiar una industria que es muy importante en Francia. Entonces, en ese caso hubo que indemnizar, ¿no es cierto? Hoy en día
me han preguntado en alguna ocasión quién sufrió un daño especial en esta pandemia, y la verdad que es muy difícil, porque son tan grandes los daños que en realidad a mí no me da la imaginación para decir qué actividad podría haber sufrido especialmente y que genere un derecho al resarcimiento. Pero en general los casos son como los que lo explicaba, ¿no? Bueno, entonces, nuestra ley provincial, la 10.636, que ya tiene un año y medio de vigencia, regula esta responsabilidad y lo hace en base a un modelo que fue una ley nacional, una ley que se dictó en el 2015 y que también generó mucha polémica, porque en derecho público lo que siempre está vinculado a la política, no necesariamente la política partidaria, sino a la política de Estado. Siempre cuando doy clase y hablamos de los primeros momentos de qué es el derecho administrativo y cómo se caracteriza, no es que dice hay un derecho administrativo del PRO y otro del justicialismo, no, sino de concepciones del Estado diferentes. Si es intervencionista, hay determinados institutos del derecho administrativo que empiezan a traccionar, mientras que si es un Estado abstencionista o neoliberal, como quieran decirle, tiene otros institutos. Pero claro, como este país es tan pendular, y de un gobierno a otro, nos vamos de un extremo al otro, o parece al menos, los cambios en el derecho administrativo son gigantescos. Nos ha pasado, cuando nos ha tocado sentenciar, que más de una vez cuando hablamos con los colegas, decimos, bueno, pero tengamos en cuenta que este juicio, nosotros cuando asumimos teníamos juicios muy antiguos, porque había una mora muy grande en dictar sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que era el que antiguamente atendía los contenciosos administrativos. Pero claro, había juicios de la década del 90 que, claro, respondían al estilo neoliberal de aquel momento. Entonces, los análisis que podemos hacer hoy, al 2020, pueden ser muy de acuerdo a lo que se piensa ahora. Pero en aquel momento, yo en el año 90 no había nacido prácticamente, por supuesto, pero me han contado que, no, veo que muchos se ríen, che, que es una falta de respeto, Nido, perdone. Bueno, pero en aquel momento, vamos a decir, analizar estos cambios tan pendulares generan permanentemente problemas jurídicos, interpretativos. Por eso es que cuando hablamos de la distinta forma de ver el derecho administrativo por la política, se inmiscuye en áreas en los cuales justamente estas discusiones, que son de base, generan grandes rispideces. Entonces, cuando se empezó a hablar de que se dictó la ley nacional, y que el Código Civil y Comercial no iba a incluir la responsabilidad del Estado en su articulado, bueno, se tomaron todas las batallas posibles que hay en política y había cuestiones que se planteaban que verdaderamente eran ridículas. Yo verdaderamente escuché argumentos que parecía no sé, que Urquiza estaba discutiéndole a los unitarios de Buenos Aires, con Rivadavia, no sé, cosas ridículas, porque se hablaba de derecho público, derecho privado, se mezclaba lo constitucional con la conveniencia, pero bueno, en definitiva, todas esas discusiones hicieron de que aquella ley de la Nación haya caído bastante mal en el ambiente porque fue muy criticada. Lo que sí es cierto es que esa ley era, como decimos mal y pronto, era bastante pijotera. Es decir, utilizaba todos los criterios de la Corte, porque eran todos los criterios de la Corte, lo trasladaron a la ley, pero cuando la Corte tenía 2 o 3 posiciones, porque la Corte no es un congreso, es decir, la Corte va variando, en cada caso concreto dicta una sentencia, y esa sentencia puede tener algunas particularidades que en otro caso no están. Bueno, la vez que había algún criterio que era más por del Estado, es decir, menos responsable, tomaba ese camino de hacerlo menos responsable. Por eso es que se la criticó con cierta sinceridad y realidad en alguna de sus disposiciones. Pero bueno, así como
tantas cosas cuando se empezó a plantear el tema en Entre Ríos, porque ya estaba la ley nacional. El Código Civil y Comercial expresamente lo dice, excluye la responsabilidad patrimonial del Estado de su articulado y lo remite al derecho público local. Bueno, en Entre Ríos ya se tenían todas estas críticas y la ley salió, diría yo, bastante bien en lo sustancial, siguiendo los parámetros de la Corte y yo diría, ¿por qué no?, mejorado incluso de muchas legislaciones del derecho comparado, que he tenido ocasión de revisarlo y verdaderamente en lo sustancial es una muy buena ley. Tiene, por supuesto, que es muy joven todavía la ley, se le van a hacer críticas y serán atinadas más de una de ellas, pero en general se puede decir que en un común denominador es una buena ley en lo sustancial, ¿no es cierto? Bueno, para no excederme demasiado en el tiempo, de última, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, a mí me va a venir muy bien. Lo único que le voy a hacer alguna aclaración es cuál es el régimen procesal que yo le decía que es único en el mundo acá, el que tenemos en Entre Ríos. Bueno, la ley considero que como es derecho administrativo, es derecho público local, es una ley provincial el que lo regula, y vamos a decir, aquella discusión doctrinaria que aún les comento, sigue existiendo y sigue habiendo comentarios. Lo cierto y concreto es que la Corte lo dijo hace mucho tiempo, que este tema es responsabilidad, es derecho público local, salió una ley nacional que se aplica solamente al Estado Nacional, el Código Civil y Comercial la excluyó expresamente, está vigente, la Corte no lo declaró inconstitucional cuando tuvo ocasión de hacerlo, hace pocos meses salió un fallo en el cual hacía una especie de interpretación de algunos artículos de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, podría haberla declarado inconstitucional, siguiendo con la postura de que es derecho civil y no derecho administrativo, no lo hizo, y nosotros tenemos ahora una ley provincial, es decir, estas discusiones de derecho público, privado, ya realmente no tienen sentido. Es derecho público local. Entonces, como es derecho público local, se consideró de parte de la legislatura, nos consultaron también a nosotros, a la Cámara de Concepción del Uruguay, Conducción Administrativa también, y a diversos juristas, también intervino la UCA en algunas ocasiones, en las discusiones parlamentarias, y se consideró que ya que era derecho administrativo, la Cámara en el contencioso administrativo, que obviamente tratamos cuestiones de derecho administrativo, podías tener algún tipo de intervención para justamente hacer tal vez la mejor interpretación que se pueda hacer de esta nueva norma. Y es así que la Cámara, contencioso administrativo, tanto la de Concepción del Uruguay como la nuestra, somos la Cámara de alzada, es decir, donde se apelan las sentencias de primera instancia en caso de responsabilidad del Estado que, en este caso, tramitan ante los juzgados civiles y comerciales como lo han hecho siempre. Siempre a esta responsabilidad también se le denominó responsabilidad civil del Estado, justamente porque hablaban de civil como cuestión patrimonial, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la vigencia de esta ley, todos los juicios siguen tramitándose en los juzgados civiles y comerciales que hay en la provincia, como cualquier otro juicio de responsabilidad, pero cuando se apelan los fallos, lo remiten a nuestras cámaras. Se divide en dos, usted imagínese el río Gualeguay como que va cortando al medio, las del río, las del oriente van para la de Concepción del Uruguay, y la del este viene para nuestra cámara. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, siempre se producen inconvenientes, de hecho, le digo, es raro, porque la ley habla de que hasta que se cree lo juzgado en lo contencioso administrativo de primera instancia, dice, es como que en un futuro podría haber juzgados específicos de lo administrativo, ¿no? Nosotros, como Cámara Contencioso Administrativa, en realidad, en el contencioso administrativo somos un tribunal de primera instancia. Es decir, para no confundirlos, los de responsabilidad del Estado, hace poco que estamos actuando como Cámara de Apelación. Pero en el contencioso administrativo, que es cuando ustedes, si no lo han visto todavía, todavía la están cursando administrativo,
las cuestiones de derecho administrativo, de los actos administrativos, las cuestiones de los empleados públicos, provinciales, las jubilaciones, contratos de obra pública, de suministro, cuando van a la justicia, van a nuestra Cámara. Primero pasan por el procedimiento administrativo reclamándole, que es obligatorio, y una vez que lo concluyen, van a la Cámara y ahí es cuando nosotros decidimos. Ese es el contencioso administrativo clásico. Somos una primera instancia judicial con forma de Cámara, ¿no? En cambio, la responsabilidad del Estado, nosotros estamos en grado de apelación. Son dos áreas totalmente diferentes, que sí, se aplica derecho administrativo en las dos, pero una está más vinculada con la actividad administrativa, la reitero, empleo público, caja de jubilaciones, pensiones que se deniegan, mientras que la otra, cuando estamos en grado de apelación, tiene que ver con la responsabilidad de estas que les mencionaba a ustedes, que es la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando causa daños. Entonces, es común que cuando en primera instancia esté interviniendo el Estado, ya crean que no, entonces va a la Cámara ahora porque salió una ley. No en todos los casos. Como hoy les decía, hay veces que el Estado actúa en el campo del derecho privado y no corresponde que vaya a las cámaras. Por ejemplo, el Estado también puede actuar como actor cuando ejecuta multas que ha impuesto o cuando ejecuta impuestos no pagos, ¿no? Esos casos el Estado es actor, es también derecho público si se quiere, pero no son de responsabilidad del Estado. Por lo tanto, esos sí siguen, transcurren como antiguamente fue siempre, y van a las cámaras civiles si es que se apelan. En cambio, si se trata de responsabilidad del Estado, ahí sí van a la Cámara nuestra y nosotros actuamos como en grado de apelación. Esto es un poco, me parece que fui bastante confuso en esta explicación, pero porque es complicado. En realidad es difícil de explicarlo, porque tal vez ustedes no tienen ejercicio todavía profesional, entonces es difícil distinguirlo. Pero actualmente nosotros tenemos entonces una doble competencia, una del contencioso administrativo clásico y otra que es totalmente novedosa, que es como apelación en caso de responsabilidad del Estado, como les venía diciendo. Bueno, me dijeron que era entre 30 y 40 minutos, y bueno, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Sí, Hugo, muchas gracias. Bueno, los chicos, el que quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano en la opción del Zoom o escribe en el chat y le damos la palabra. Yo voy a aprovechar lo último que estuviste hablando. Si no genera alguna complicación, cuando son temas de responsabilidad, los magistrados del fuero civil tienen una interpretación completamente distinta o no se llega a no se llega a ver ese enfoque distinto, digamos. Sí, ¿Sí? sí, totalmente. Bueno, en realidad, ¿qué quisieron los legisladores? Que las cuestiones de responsabilidad del Estado sean interpretadas por especialistas en derecho administrativo. Todos nosotros, los 6 camaristas, más los 2 fiscales, somos especializados en derecho administrativo. Y tiene una noción, una visión muy diferente, que no quiere decir que sea más limitativa o más amplia, pero es diferente. Yo, vamos a decir, he tenido ocasión de ver, y justamente esto de la falta de servicio es algo que les cuesta, evidentemente les cuesta. No es que no sepan, hay fallos impecables, pero yo, por ejemplo, que siempre me he dedicado a la teoría y no como en algún momento fui apoderado estatal, es decir, fui abogado en Yoper, en la vicegobernación, es decir, tuve muchos juicios. Pero no trabajé la parte de daños específicamente. Y bueno, y ahora uno ve cuántas aristas tiene esto de la falta de servicio, que es un concepto, como digo, totalmente administrativo. Y entonces genera distintas interpretaciones de parte de los jueces civiles y comerciales. Por eso es que el rol que nos debería tocar a nosotros es que a partir de esta regulación se uniforme también estos criterios y se los trate con una mirada de derecho público, que como les dije, en materia de actividad ilícita
no varía mucho en cuanto a la amplitud, porque los contenciosos administrativos nos catalogan no solamente acá, en todo el mundo, como jueces pijoteros. Son los que te dan poco, no, estos te dan poco. Buscate siempre un civil y comercial, son más generosos. Bueno, en realidad, acá lo que cambia solamente, le decía yo a ustedes, el factor de atribución, es decir, ese lazo. En lo que es amplitud de los resarcimientos, no hay ningún motivo para que no sean indemnizaciones integrales. Así que, pero sí, es buena la pregunta. En realidad, esa fue la idea seguramente de los legisladores, de que vayan a las cámaras de conducción administrativa y no que sigan siendo a las civiles y comerciales, que tienen una visión más privatista del asunto. Claro, gracias. ¿Alguno de los chicos quiere preguntar algo? Pregunten, así me tomo un mate. Flor, ahí levantaste la mano. Sí, hola, buenas tardes. No, muy claro todo y se hizo re rápido, así que se entendió todo re bien. Me pareció muy interesante el tema de los contextos políticos en los que se dan los distintos hechos que suelen llegar a juicio. Me gustaría escuchar un poquito más sobre eso. ¿Cuáles son las herramientas de interpretación y demás que suelen usar ustedes para poder, bueno, dar una mejor solución? Bueno, en materia de responsabilidad del Estado, esas cuestiones no son tan importantes, ese cambio político, porque tal vez si fuéramos un país unitario, porque esas son las posturas que muchas veces se escuchaban cuando discutían, decían, pero no, eso tiene que estar en el Código Civil, porque si no, en cada provincia, en cada municipio van a tener una legislación distinta y eso va a ser un lío. Pero yo digo, si tenemos constituciones provinciales, tenemos códigos procesales civil y comercial, tenemos un montón de derechos de fondo, que es las constituciones, los estatutos de empleados públicos son todos diferentes. Sin embargo, las empresas no es que tienen problema cuando aplican el derecho en las provincias, porque, el derecho es muy antiguo. No, al contrario, yo les puedo garantizar que nuestra provincia, en términos generales, es una provincia del pelotón del medio para abajo, seamos realistas, ¿no? En todo sentido. Pero en materia jurídica tiene una constitución muy buena, tiene una ley de representación del Estado muy buena, y eso no importa. ¿Ustedes creen que las empresas van a invertir en Entre Ríos, en Argentina, mirando la ley de responsabilidad del Estado, o si está González Elía como camarista? Por favor, son otras las cuestiones que analizan. Analizan si hay mucha presión impositiva, cómo son el tema de los fomentos, si el Estado los banca o no. Eso por un lado. Lo que sí hay más impacto de lo político, que es lo que yo aludía hoy, es en el contencioso administrativo. Ahí sí se nota más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te reitero, cuando resolvíamos esos juicios, por ejemplo, había cuestiones de lo que es actividad de fomento. La actividad de fomento, para los que todavía no dieron la materia, es aquella del Estado que es para estimular industrias o estimular a gente que, bueno, con los famosos subsidios, ¿no? Es decir, gente que no tiene dinero y se le da alimento. Bueno, casos en los cuales se estimulaba la industria maderera. En Entre Ríos una industria muy importante. Bueno, si se lo ve desde el ángulo de un Estado abstencionista, es limitante todas las normas. Si es un Estado proactivo, interventor, hay que interpretarlo como que quería colaborar. Son distintas miradas de las mismas normas. Ahí tiene un impacto mayor en lo político y uno tiene que estar en cuenta. ¿Por qué? Porque en el contencioso administrativo nosotros lo que analizamos es si el Estado actuó conforme a derecho. No si fue exitoso o no en su actividad. Nosotros no somos para decir si la cuarentena es efectiva o no, por favor. Ni idea, diría yo. Que no me pregunten eso. Lo que sí puedo decir si las restricciones fueron excesivas e irrazonables. Por ejemplo, que en Entre Ríos tuviéramos 6 meses de cuarentena sin ningún caso. La cuarentena totalmente cerrada, y sí, la verdad que no tiene sentido. No hay, empecemos a aflojar un poco, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí, pero porque es irracional. Pero nosotros no vamos a opinar de si una cuarentena más cerrada, como fue acá, es jurídicamente posible,
o tomar la medida de Chile, que fue un poco más amplia, y ni hablar la de Brasil. Ahí sí las interpretaciones de las decisiones se impactan lo político. No sé si te respondía a lo que quería saber. Sí, sí, digamos, el límite termina siendo si actúa o no acorde a derecho, independientemente de Totalmente. más, ¿no? Y el derecho no juzga la efectividad que tuvo. ¿Mm? Lo que sí juzga es la razonabilidad. Esa palabra que yo insisto siempre a los alumnos, es el concepto que más tienen que tener en cuenta cuando hablan de derecho público. Si fue razonable o no la medida adoptada. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna más, una consulta más? Estamos tímidos hoy, digamos. Es tan divertido el derecho administrativo. Hay muchos que todavía estamos cursando y hay capaz que por Sí, ahí lógico. cuesta. A ver. Nacho, ahí. Buenas noches. Esto tal vez es un poco por desconocimiento, yo todavía no la cursé, digamos, a Derecho Administrativo, pero sí hablamos un poco de responsabilidad del Estado, creo que fue en daños. Y el profesor nos comentaba que tal vez en las indemnizaciones el Estado no repara como lo hace un privado. No sé si es cierto, si es o es una cuestión tal vez de una visión privatista como hoy decía usted, o si tal vez esto se da por si es por la finalidad que tiene el Estado, que es el bien común, ¿no? Sí, no, la pregunta está re bien formulada. Y además esa es una de las discusiones. Yo le decía a ustedes de que estamos catalogados, reitero, en todo el mundo, porque por ahí a mí me gusta leer derecho comparado, y a los contenciosos administrativos dicen que siempre estamos preocupados por las finanzas estatales. Y es cierto, eso es real. Nosotros somos los que consideramos que el Estado tiene funciones públicas que atender, que los recursos no son ilimitados, que cuando nosotros pierde el Estado, todos estamos pagando por el Estado y no nos damos cuenta, porque ninguno de nosotros nos sentimos parte de un Estado, además tan desprestigiado como el argentino, y que todo contribuye, porque también hay un discurso que hace que odiemos al Estado. No hay forma de quererlo a este Estado. ¿Por qué? Por merecimiento y también porque hay un discurso. Ustedes fíjense, volvamos a lo de la pandemia. Todos decían hay que liberar, nos tenemos que liberar, bueno, se libera un poco, no, bueno, pero no se entiende la norma, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y bueno, y es muy difícil. Yo he estado en una función pública y es muy difícil articular un Estado en el cual haya tanta resistencia, ¿no? Pero, de todas formas, yendo a lo concreto, la responsabilidad por actividad ilícita, no hay distinciones en la extensión del resarcimiento. Eso que dicen los civilistas no es cierto, porque está el principio de integralidad. Lo que se diferencia, pero se diferenciaba cuando se aplicaba el Código Civil, es este factor de atribución de la falta de servicio que hace que se tenga una mirada distinta. Pero eso siempre tramitaron en los juzgados civiles y comerciales, así que tampoco se nos puede decir. En donde hay algún tipo de discusión es en la actividad lícita. Ahí sí. ¿Por qué? Porque justamente los daños se acotan. El caso típico, que no es necesariamente responsabilidad del Estado, pero muchos la asimilan, es el caso de las expropiaciones. Es decir, la expropiación, la ley de expropiaciones excluye el lucro cesante. Entonces hay muchos que dicen, no, lucro cesante no, pero entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no se le da, no se repara integralmente en la responsabilidad lícita? Bueno, es una cuestión lógica. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo que un error de alguien que en un registro le dio a ustedes el informe diciendo que el inmueble que van a comprar no tiene embargos, y cuando lo compran y van y resulta que sí, estaba embargado, tenía hipoteca, y ustedes pierden un negocio y mucho dinero. En ese caso hay que responder integralmente.
que es muy distinto, vuelvo al mismo caso, que aquel comercio que vendía juguetes, que con mucho esfuerzo toda la vida y de toda su familia fueron de venta de juguetes, tuvieron que cerrar por la pandemia. ¿Le generó daños? Oh, absolutamente, se fundió. Es más, tiene que seguir pagándole a los empleados y no trabaja, no le entra un peso y tiene que seguir pagándole encima. Y ustedes dirán, bueno, pero yo les pregunto, si a todos esos no solamente tenemos que resarcir los daños, sino también el lucro cesante que perdieron de ganar, vamos a decir, en ese caso sí se plantea una cuestión de injusticia, porque el único componente que le afectaron fue lo que dejaron de ganar. Ese caso sí se justificaría. Pero en tantas circunstancias, como por ejemplo la jurisprudencia de la Corte habla de estos efectos pendulares que hoy Florencia preguntaba, esto de los cambios de política, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos una política protectora de la industria nacional, ponemos barreras aduaneras, aranceles altos, y si tenemos una poco protectora, vamos a dejar que vengan todos los productos chinos del planeta y nos invada y se nos caiga encima de la cabeza. Bueno, esos cambios de política en los cuales una empresa, por ejemplo, hizo un negocio hay un caso muy, muy conocido de responsabilidad del Estado por actividad ilícita que se trata de ciclomotores usados chinos. ¿Se imaginan? Todos nosotros, pero yo hasta el perro le compro si sale poco, vamos a decir, para que se divierta. Imagínense miles de millones de motocicletas chinas usadas, bastante en buen estado, que acá por 2 mangos lo hubiésemos comprado. Bueno, cuando hace la operación, viene un gobierno interventor y dice, no, estos productos no, por tal motivo, siempre cuentan algún artículo que se pueda aplicar, y esa empresa, que ya había hecho determinados negocios, planteó un juicio. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Sí, le reconoció los daños concretos. ¿Por qué? Porque puso dinero que no pudo recuperar. Ahora bien, la ganancia que no tuvo por la venta de motocicletas de los chinos, no corresponde. Estamos todos locos. ¿Por qué? Porque en definitiva, somos nosotros los que pagamos eso. Entonces, la diferencia sustancial que hay en la mirada privatista es que todo daño debe ser resarcido integralmente. Incluso dicen de que hay distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mencionan a Velázquez Rodríguez y a algunos otros más, que en realidad, en apoyo de su postura, y en realidad todos sabemos que todo aquello que va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se trata de actividad lícita, sino de violaciones flagrantes a los derechos humanos, que eso no es actividad, eso es actividad ilícita. Es decir, se apoyan en 2 o 3 postulados jurídicos que no son ciertos y que en el mundo entero saben distinguir lo que se llama la indemnización justa, que es justamente, valga la redundancia, pagar por los platos rotos, ¿no? Pero no más allá de eso, no la indemnización integral. Esa es un poco la diferenciación entre una cosa y la otra. Pero bueno, yo respeto la opinión de los privatistas. Lo cierto es que no tiene andamiaje ni en jurisprudencia, ni tiene andamiaje normativo. Es más bien una cuestión de consideración, llamarle de política jurídica sería. Gracias, Hugo. Michelle, ¿tiene Buenísimo, levantada muchas la mano? gracias. Sí, buenas tardes. Sí, yo quisiera preguntar, digamos, la cuestión de si es fácil, no sé si es fácil o no, pero digamos, ¿cuesta o no fallar en contra del Estado? Digamos, estando trabajando en una oficina del Estado también. Eso, y ¿cómo esté? Y si realmente se le puede llegar a ganar al Estado yendo a juicio contra el mismo, digamos. Aclaro que la materia no la cursé, por lo tanto, ciertos principios no los tengo. Sí. No, sí, es buena la pregunta también. Mirá, nosotros, ¿vos rendiste procesal? No, todavía ¿Procesal no. tenés? ¿Procesal civil tenés? No. ¿No? Bueno,
Muchas veces a los jueces se llama recusar, es decir, no quiero que este juez intervenga en mi juicio. Y justamente uno de los motivos es que no debe ser que tenga algún interés en el juicio, ¿no es cierto? El interés puede ser dado, por ejemplo, que el juez sea el pariente de la persona a quien vos demandás, por ejemplo, ¿no? O dependiente, es decir, tiene una relación jurídica. Bueno, obviamente que en esos casos los jueces se apartan normalmente, ¿no es cierto? O si no, uno puede recurrir para que se aparten porque son parciales, o parecen ser parciales, porque tal vez no lo sean. Bueno, nosotros no podríamos nunca fallar contra el Estado porque dependemos del Estado. Es decir, nosotros nos pagan con impuestos nuestro sueldo. Es decir, esa es la realidad, como la de todos los jueces, por supuesto. Pero lo cierto es que en mi caso, y en la de los camaristas que conozco, no hay ningún problema para fallar en contra del Estado. En realidad, hubo una época que se pensaba, o no sé si ahora sigue instalada esa idea, de que el Estado pierde todos los juicios. No, ni los gana ni los pierde. En algunas circunstancias uno se da cuenta que el Estado lleva a juicio, fundamentalmente esto se ve a nivel nacional, como una metodología de cansancio, de que la gente no abandone o que acepte quitas estrepitosas. Es decir, los juicios contra el ANSES, por ejemplo, son miles de millones de dólares que se van ahí con disposiciones que siguen deliberadamente el Estado dictando contra derecho. Es decir, juicios que van a perder. Pero claro, como saben que esto va a pasar, pasan los años, la gente después acepta que le paguen con unos bonos que no valen nada. Es un método realmente vergonzoso. En Entre Ríos eso no sucede, gracias a Dios, y por eso digo, hablemos bien de las cosas que andan bien. Acá cuando el Estado pierde, nosotros tenemos un mecanismo legal, y que les digo, también, a nivel mundial, yo conozco los españoles, que tienen una ley, por ejemplo, de responsabilidad del Estado muy generosa. Eso sí, alguna vez estaba hablando con uno de ellos y me decía, sí, pero cuando vos ganás un juicio contra el Estado es como una maldición gitana. Yo decía, maldición gitana, ¿qué dijeron? Y claro, la maldición era que vos le ganabas, pero no lo iba a cobrar nunca. Decir, quién sabe cuándo. Decir, no te lo presupuestaban. Y el Poder Judicial, no, eso es división de poderes, decían. Eso es España, un país de primer mundo, del cual nosotros copiamos muchas normas diciendo, qué buenos que son. Sí, obviamente que es un primer mundo. En cambio, nosotros acá, si no le pagas el contencioso, al Estado se tiene, eso sí, 60 días hábiles, que si te pones a comparar con los juicios de la nación, son años, ¿no es cierto? Acá, si no lo pagan 60 días hábiles, se lo intima, desde nuestra propia Cámara. Se le da un determinado plazo, que son breves, y si no paga, se le embarga las rentas y directamente viene el dinero al juicio y cobran. Si parece que estoy mintiendo, pregúntenle a alguien que trabaje en fiscalía si no es así. Entonces, acá el Estado gana y pierde. Ahora, actualmente, en tribunales hay mucha cantidad de juicios contra la Municipalidad de Paraná por esta cuestión relacionada con los pases a planta que se hicieron en la gestión anterior, que bueno, la actual gestión dejó sin efecto, hizo un cambio jurídico y bueno, muchos se consideran afectados. Y bueno, ya el superior, en uno de los primeros fallos, ya le hizo lugar al amparista. Entonces ahí también perdió. Así que no es que sea difícil. Lo que sí puede ser complicado es cuando haces reclamaciones administrativas, que esto sí y es también, hasta nosotros nos cuesta darlo en las cátedras, seguir el caminito del procedimiento administrativo previo para llegar al juicio contencioso administrativo es bastante complicado. Y cambia según el ordenamiento jurídico de la municipalidad, cambia con la provincia. Eso es medio complicado, ¿no es cierto? En la responsabilidad del Estado, que es lo que estoy hablando yo, nada, en absoluto. Es un juicio como cualquier otro. Lo único que tenés que hacer es meter la demanda y hacerla bien. Así que ahí no hay procedimiento administrativo previo, nada. Así que no hay obstáculos. Y como te digo, se gana o se pierde como cualquier juicio. El Estado pierde muchos juicios, pero no es que pierde todos, como en algún momento se decía.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ceci Delati tenía una pregunta, pero me la mandó por privado sin querer, en vez del chat común. Ceci, ¿querés decirla vos o querés que la lea? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. No, quería saber cómo funcionaba la responsabilidad del Estado en casos de mala praxis en los hospitales y si se debe ir por contencioso o por privado. Claro. Sí, justamente, los casos de mala praxis son típicos casos de responsabilidad patrimonial del Estado que debe hacerse a través de esta ley, de la ley 10.636. Es decir, ustedes no tienen que hacer ninguna reclamación administrativa, sino directamente se va al juzgado civil y comercial, como cualquier hecho particular. La única diferencia que hay en los casos de mala praxis es que si se forma una cuestión penal, es decir, si vieron que por mala praxis puede fallecer una persona o sufrir daños graves que son delitos penales. En ese caso tenés la alternativa de ir por la querella, como se dice, penal, o ir por el juzgado civil y comercial. Y juzgado civil y comercial que te tocará, que vamos a decir, según los turnos, y que esos sí son los que se apelan, eventualmente si hay apelaciones, va a la Cámara donde estamos nosotros. No requieren procedimiento administrativo previo. Y se lo juzga como cualquier otro caso. No hay distinción en cuestión de mala praxis. Es decir, una mala praxis en un hospital público se juzga de acuerdo a determinados parámetros, que son las capacidades que tenía operativas para responder, pero no es que uno dice, no, bueno, pero en el hospital público no hay nada, así que la responsabilidad del Estado no podés pedirle tanto. En cambio, en un sanatorio privado le pediríamos mucho más. No, en realidad, si los medios del servicio que dispone el hospital público son los adecuados, se juzga con la misma vara, ¿no es cierto? Ustedes saben que las prestaciones de servicios médicos son como contratos de locación de servicio, es decir, no son de resultados, son de medios, no son de resultados. Entonces, bueno, pero por supuesto, responden por los hechos realizados en forma gravemente defectuosa, que provocan daños. Gracias, Ceci, por la pregunta. Hola. Ahí está, Mica. Una consulta, ya que estábamos hablando del tema. ¿La posibilidad de impugnar la matrícula de un profesional en estos casos, como le corresponde al Estado, también se podría pedir en la sede civil? En estos casos de mala praxis, refiriéndonos a los médicos. Mirá, el caso de las matrículas es un caso muy, muy particular, porque en Entre Ríos los colegios profesionales tienen son entes de derecho público, pero no son estatales. Ustedes cuando estén en el colegio de abogados, si es que se deciden a trabajar la profesión privada, quien les da la matrícula es una persona jurídica de derecho público no estatal, que es el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, las autoridades son elegidas por los propios abogados, son como se llaman de antiguamente las corporaciones, de la Edad Media, bueno, es algo parecido. Pero sí, si te referís al caso de una mala praxis, por ejemplo, no, en la cuestión médica nunca se conformó en Entre Ríos un colegio de médicos. Es decir, lo que tienen asociaciones, pero son civiles. Por lo tanto, la matrícula la da la Secretaría de Salud. Por lo tanto, eventualmente, si se quiere pedir algún tipo de suspensión, de inhabilitación de la matrícula, sí, en este caso, corresponde a Salud Pública. Pero eso, a ver si te entiendo, Micaela, a dónde querés llegar. Si el caso es, por ejemplo, una mala praxis, no un caso de abuso o esas cuestiones que también últimamente están lamentablemente destapándose, lamentablemente no, diría que qué bueno que se están destapando, es al revés. En casos así de mala praxis graves, así que uno dice, no, esta persona no puede seguir ejerciendo por lo que hizo, uno debería ir a la Secretaría de Salud y hacer una denuncia, o directamente, si son del damnificado, podés hacer un procedimiento administrativo.
ese procedimiento es administrativo. Por lo tanto, si eventualmente no te hacen lugar, podrías seguir recurriéndolo y llegar al contencioso administrativo. ¿Pero por qué? Porque la licencia, igual que la licencia de conducir, o una licencia para cazar o para pescar, son actos administrativos que el Estado libera para que una persona pueda actuar conforme a determinado cumplimiento de requisitos, ¿no es cierto? En este caso, como planteas, es tener un título profesional de médico, ¿no es cierto? Así que, resumiendo todo lo que te dije, en ese caso sería un procedimiento administrativo si fueras la abogada de una persona que padeció un daño por mala praxis. En cambio, lo que es la indemnización que vos deberías pedir para que se le resarza de los daños, sí es un juicio que va a los juzgados civiles y comerciales sin procedimiento administrativo previo y nada. Muchas gracias, doctor. Por favor. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? No, no tengo una consulta, tengo un saludo para el doctor. ¿Me escucha el doctor? Sí, lo escucho, pero no te veo en la pantalla. No, no me va a ver tampoco. No tengo rota la cámara, perdón. Bueno. Tengo un saludo del Ruso Domínguez para usted. Bueno, el Ruso Domínguez fue mi primer entrenador de rugby. Yo, cuando era joven, lindo, atlético y rápido, es decir, todo lo que no soy ahora. Y él también, cuando era... Sí, el Ruso fue entrenador mío y tengo el mejor recuerdo de él, un afecto muy grande, muy grande. Yo soy la esposa. Bueno, ahora le digo. Porque bueno. lo vio y entonces me dijo que lo conocía, entonces el saludo. Bueno, un saludo grande para él. La verdad que no lo veo, pero hace mucho tiempo, pero porque yo estoy un poco alejado del club. Claro. Bueno, le digo entonces, gracias. Bueno, Hugo, si no hay ninguna una pregunta más, vamos cerrando. Te agradecemos profundamente del Centro de Estudiantes la predisposición que has tenido y lo muy bien que explica los temas, digamos. Bueno, gracias Nico y gracias a todos por estar acá y bueno, conmigo, como siempre digo a los alumnos, yo ahora ya no estoy dando clases y no sé si voy a volver a dar, pero de verdad siempre digo algo que lo digo del corazón, que si algún día necesitan algo, más allá que los jueces no podemos asesorar legalmente como un asesor, pero así dar un consejo, alguna dirección en algo, lo sigo haciendo. Así que a disposición de ustedes, porque alguna vez me tocó estar, quisiera que no pasen ustedes por eso. Así que quieren, cuenten conmigo, ya eso lo sabe el Nico, pero se lo digo también a todos. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches. Eso justo no se pudo escuchar, ¿sabes? Porque se cortó el mensaje, digamos. ¿Tuviste mala señal? Bueno, no, simplemente ponerme a disposición de todos. ¿Me escuchás ahora? Sí. Para cuando tengan algún tipo de duda, yo en principio un juez no puede asesorar, pero asesorar de hacerle una demanda, pero algún consejo práctico, siempre a mis alumnos les digo, yo creo que no voy a seguir dando clases, así que se lo digo a ustedes, de verdad, solamente me contactan y con mucho gusto le puedo dar alguna opinión para que no estén como decía hoy, que no me escucharon, por eso no se rieron. Yo sí sé lo que es estar como Adán cuando uno se recibe, así que eso no quisiera que pasen por ustedes sin alguien a quien, entre comillas, molestar, porque yo sentía que molestaba cuando preguntaba. Muchas gracias, Hugo, en serio. Te mando un abrazo de parte de todos y te hacemos llegar la grabación de esta charla. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós y gracias a todos por sumarse hoy.